Bienvenidos nuevamente a un episodio de Team Yo, donde yo nunca estoy solo. Quiero darle las gracias a todos ustedes por seguirnos, por activar tu campanita y sobre todo por esos lindos comentarios que hemos recibido. Nuevamente, hoy tenemos un invitado que se llama Juan González. Es un gran amigo mío, yo en verdad digo que es mi hermano porque tiene muchos años trabajando con nosotros y estoy bien encantada y feliz porque sé que él tiene grandes testimonios también para que ustedes puedan disfrutar de todo esto. Juan, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿y tú? Gracias, Audrey, por invitarme aquí con ustedes hoy a hablar de mí. Esto es importante. Es un poquito diferente. Estaba pensando en el episodio de hoy, hablar con Juan, el podcast Team Yo, y de verdad que Juan ha sido fundamental en lo que es nuestro equipo desde siempre. Ha estado con nosotros ¿cuántos años ya? Este año ya son 10 años. Wow. Sí, Para mí bastante. parece mucho más. Yo siempre dije que iba a estar en esta oficina hasta que Audrey me votara y pues creo que he hecho un buen trabajo porque Hasta llevo ahora. 10 años. No te he votado No, nunca se ha votado a Juan de aquí. y te votaremos, Juan. Eh, Para nada. Para los que no saben, Juan está en el mundo de las hipotecas, ¿ok? So, él no es agente de bienes raíces, pero trabaja con nosotros mano a mano en todo lo que es el área de bienes raíces. Ya sabemos que ha estado aquí 10 años, no lo puedo creer, de verdad. Pero a mí me gustaría saber para los que no te conocen, porque muchos te conocen como que el Juan de las hipotecas, pero hasta ahí, o sea, más superficial. Cuéntanos de cuando comenzaste en el área de hipotecas, o sea, ¿cómo comenzó todo esto? Eh, Te puedo decir que hace varios añitos, casi 30, yo era cobrador en una financiera en Puerto Rico. Eh, pero no me sentía feliz porque todo el tiempo era lo mismo, los mismos clientes con las mismas excusas y era como que estaba aburrido. Yo necesitaba un trabajo donde fuera algo diferente, porque me había dado cuenta que los primeros trabajos de cuando comencé a trabajar ya siendo adulto, yo duraba 1 año y medio, 2 años máximo, porque me aburría del trabajo. Era como que más de lo mismo. Cuando llegué al mundo de las hipotecas, que tenía ya una hermana trabajando como secretaria, ya yo me entero de ese mundo y empiezo a buscar información y me gustó. Eh, lo más que me interesó fue que todos los meses tenía diferentes clientes con diferentes situaciones. O sea, no iba a ser un trabajo como que repetitivo. Y yo me dije, pues mira, yo creo que la hipoteca es para ti. Eh, el único miedo es que no me sentía vendedor, pero llevo 30 años vendiendo hipotecas, así que creo que no he hecho un mal trabajo hasta el son de hoy. ¿Qué te gusta? Perdón, Yolari. ¿Es que te gustaba ser vendedor? No, no me gustaba ser vendedor, no me consideraba, bueno, no me considero vendedor. Tampoco cobrador. Tampoco cobro. Eh, Porque no me sentía con esa carisma de ser vendedor porque no me considero una persona así sociable, de esas personas que son como que aprontadas, que hablan con un desconocido. No soy de ese tipo de persona y para ser vendedor hay que ser así. Yo me dije, si tú vas a vender hipotecas, no puedes ser vendedor, tienes que ser orientador. Me Si gusta tú eso. orientas y orientas bien a la persona, esa persona va a confiar en ti y va a permitir que tú seas tu prestamista hipotecario. Al son de hoy, después de 30 años, siempre he sido así, siempre he llevado esa temática de ser un orientador, no vendedor, y eso es lo que me ha dado éxito en este negocio. Amén. ¿Te acuerdas de tu primer préstamo? Eh, ¿Cuál? ¿El primero? Primero. Bueno, al día de hoy todavía no existe. Mi primer préstamo fue realmente un disparate. Mezclé el préstamo FHA con el convencional y al final el préstamo no se dio, porque lo que había hecho no era algo real, Wow. no era algo real. Ese fue mi primer préstamo realmente. Wow. Ya el real, pues mira, fue una familia joven. Realmente, yo me acuerdo que en mi época no existía todavía la computadora, por lo menos para los prestamistas, todo era a mano. Cuando yo me tardé casi 2 horas montando el caso completo, y yo me decía: "Guau, o sea, esto es un solo préstamo, no quiero ver cuando ya tenga un volumen alto". Me gustó porque es sentir la satisfacción cuando hice el cierre
de esas personas comprando su casa por primera vez. Yo realmente todavía no sabía nada de hipoteca, hasta apenas estaba aprendiendo. Yo era como un estudiante, un rookie, pero eso me motivó a aprender más. La gerente me decía: "Tú me estás exprimiendo, tú no te vienes con 10, 15 preguntas de distintas situaciones". Y eso fue lo que me hizo lograr, sobresalir sobre los demás. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos en la industria para ti? Mayores retos el mayor reto que he tenido realmente ha sido, competir contra quizá los vendedores natos. O sea, Okey. poder atraer a ese realtor que me dé negocio. Realmente ese ha sido mi mayor reto, porque quizás ustedes no me conocen y me ven en una actividad, ustedes son las realtor, ustedes ven que a ustedes se les acerca mucho realtor, menos este que está aquí. Claro. Ya sea porque soy tímido o no tengo no sé cómo poder llegar a ese realtor. Ha sido lo más difícil que se me ha hecho. Claro, lo estoy pensando, obviamente. Cuando tú empezaste, ¿trabajabas para un banco o cómo estabas sentado dentro de un banco? ¿Qué tenías que hacer en realidad Bueno, para hacer préstamos? Porque ahora que lo estás diciendo, yo estoy pensando, bueno, yo tengo que buscar clientes, o sea, la persona que quiera comprar la casa, pero tu audiencia es diferente, no es exactamente, quizás no sea exactamente la persona directamente, como dices tú. en aquella época yo empecé a trabajar con un broker. El broker realmente dependía de que el cliente entrara por la puerta, o sea, y yo tenía que atraer a ese cliente, ya Ok. sea con promociones o actividad. Luego de 2 años entro a trabajar ya a un banco como tal. Ya estaba en una sucursal donde, pues, ahí el cliente era el que de la misma sucursal realmente. Lo que pasa es que había que ser empático con el cliente. Cuando iba en aquella época, tú ibas a sucursal a pagar su auto, a pagar su tarjeta de crédito, a pagar tu cuenta. Uno tiene que ser empático a ir a la fila a tratar de sentar a esa persona con nosotros para que hiciera una hipoteca. O si ya tiene una hipoteca que los 15 de cada mes, la sucursal se llenaba, y eran todos pagando la hipoteca. Uno tiene que levantarse a jalar a esos clientes, a tratar de convencerlos en quizá en 15, 30 segundos para que quizá refinanciar. Ya. O sea, realmente esa era, yo tenía un compañero que se paraba en una hora tenían 2 clientes, y en una hora quizás tenía uno. O sea, pero ese uno, pues, casi siempre se me daba porque yo lo orientaba de tal manera los pros y los contras. Y se daban cuenta de que cuando yo veía que no le convencía o que no le convenía el préstamo, yo se lo decía. Lo mío no era vender un préstamo, lo mío era así, yo hacía el préstamo porque al cliente le convenía. Al cliente ver esa sinceridad mía, pues, con el tiempo esos mismos clientes empezaron a referirme. Hasta que llegó un momento que yo no necesitaba pararme, ya que el cliente llegaba a donde, porque Perfecto. sabían que si yo decía algo era Y así fue que hiciste, por decir, tu, no fama, pero Sí, sí, sí te dejaste conocer de esa sí, su manera. así cartera, indudable. así monté mi cartera, cliente que yo trabajé allá en Puerto Rico 16 años, todavía a los 16 años tenía clientes de los primeros años trabajando en hipotecas que me llamaban para hacer hipoteca, o me habían referido ya al hijo o la hija porque ya estaban grandes, se habían casado, hijos que yo vi desde chiquito. Wow. Y entonces, porque sabían, si Juan te dice que sí, es sí, si dice que no, coger consejo de lo que tienes que hacer para que puedas hacer el resto. Qué risa, porque esas son las cosas que decimos ahorita. Perfecto. Mira, vete donde Juan, si él dice que no, entonces ese no es todavía. Esa es la Bueno, fama que yo creé realmente, en la industria, de que el cliente llegaba donde mí y, se calificaba y luego buscaba realtor. oh, mira, tú me remontaste a muchos años en Venezuela. Yo trabajé en el Banco Provincial y era analista de crédito. La persona tenía que ser economista para poder ser analista de crédito, llegar a ese departamento. Pero cuando yo empecé en el Banco Provincial, yo era la todera, pues empezó todo, hasta los análisis de crédito de un economista. Cuando ellos llegaron al banco, tuve que enseñarles cómo llenar esa planilla, cómo hacer todo, para que ellos pudieran procesar esos préstamos hipotecarios. Increíblemente que me estoy acordando, pero claro, fueron más de 30 años atrás. Sí, sí. No es que yo estoy más vieja que tú, realmente que Bueno, somos prácticamente vamos parejos, contemporáneos, sí, sí, por contemporáneos. supuesto. Pero algo que
como me hace ruido, como dice Dayana, que me hace ruido es, ¿cómo hiciste para quitarte ese miedo? Porque si te tenías que parar en el banco, acercarte a los clientes o buscar un realtor, ¿cómo que te hablabas? ¿Qué te decías? Como que, ajá, tengo que ir a hablar con alguien, tengo que convencer a alguien de que haga una hipoteca. No te ¿Cómo puedo superaste eso? no te puedo decir como que pensé en algo, era como que o lo hacías o lo hacías. Por lo menos cuando yo comencé en la industria, pues, eran préstamos bien pequeños, y lograr hacer el millón era como un estatus. Yo siempre he sido bien competitivo. Okay. Entonces, yo quería llegar a ese estatus. Ese es un top million. Y eso fue lo que te impulsó para perder el miedo de hablarle a las personas. Y eso como que me motivó a poder levantarme, poder hablar con esas personas, poder llamar a un cliente por teléfono en cero sin que me conociera para yo hablarle y convencerlo que llegara a la sucursal con los documentos. Sin él tener necesidad, es crearle esa necesidad al cliente. Todo era porque quería ser parte del 2000. Era por decir, no, yo soy 2000. Claro. Yo soy igual con la competencia. Yo me acuerdo que cuando mi primera venta fue a través de una competencia en realidad. Y ni siquiera competencia que dijeron vamos a competir, sino que retaron. Y yo dije, no, me retaste, yo tengo que hacerlo. Pero yo soy igual. A mí llamar a alguien por teléfono o levantar el teléfono se me hace tan pesado. O acercarme a alguien que no conozca. Mi mamá no. Ella es lo opuesto. Toma tarjeta, toma esto. Mira, yo soy esto, yo soy aquello. Y yo soy como más, hola, sí, estoy aquí. A ver que sea natural. Yo no. Yo no, yo tengo que como que practicarlo al principio, como visualizarme hablando con esa persona para entonces poder hacer la llamada. Lo que pasa No es O sé que por abordar a esa qué. persona. yo nunca he pensado, yo soy así. Lo que no entiendo hasta el sol de hoy es a qué le tengo miedo, ¿sabes? Porque no tengo ni la menor idea. O sea, ya yo he hablado, llevo más de 12 años en agentes de bienes raíces. Igual, tú me dices que voy a llamar a alguien que nunca he hablado con ellos, Juan, me cuesta. A mí, el primer año, ya el segundo año, ya yo estaba como que ya más preparado. Incluso cuando yo pasé al banco, yo daba adiestramiento y me decían el profe. Porque a veces habían los prestamistas nuevos que no daban como que la talla y entonces, y si ve que había potencial, me decían, Juan, dale el training tú a ver si. Y yo era mi estudiante. Claro. Hoy por hoy te puedo decir que hay 2 de ellos que son top bronce de Puerto Rico. Y yo lo he dicho, eso les enseñé. A Y, todo orgullo. y eso fue lo que hiciste en Puerto Rico. Yo todavía pienso que Juan, bueno, tú das clases con nosotros aquí también. Sigue siendo el profe. Em, de Puerto Rico a Florida. ¿Tuviste que sacar una nueva licencia? ¿Fue un nuevo reto? ¿Cómo fue eso? Eso sí te puedo decir que eso fueron sudor y lágrimas, sobre todo. Yo cuando estaba en Puerto Rico, yo trabajaba en un banco que era el más que pagaba. Era el banco número 1. Lamentablemente por la situación económica, ese banco lo cerraron. La FDIC lo cerró. Aunque el banco estaba en pérdida, en la parte de hipoteca estaba generando ingresos. Nosotros manteníamos el banco. Ya. Pero como éramos un departamento, pues todo cerró. Al yo ver eso, los demás bancos en Puerto Rico no pagaban. Yo me decía, yo no puedo brincar a otro banco para ganar menos de la mitad de lo que ganaba acá. Ya yo sabía que aquí en Estados Unidos podía ganar el doble o el triple de lo que ganaba en Puerto Rico. Me faltaba convencer a mi esposa. Cuando ella vio que el ingreso bajó, me dijo, Juan, yo creo que es hora que brinquemos al chat. Pues ahí me dedico yo a coger las licencias, pero cuando yo comencé eran 2 licencias, la estatal y la de Florida. Tenía que coger 2. Primero tenía que pasar entonces lo que se llama el examen federal, y lo pasaba, entonces podía coger el del estado, para entonces poder trabajar aquí en la Florida. Cuando yo comienzo a estudiar, éramos 10 estudiantes, todos venían del mismo banco. Recuerdo que la profesora decía que había sido una amiga me decía, olvídense en todo lo que saben de hipoteca, todo lo que han aprendido, porque el examen es totalmente diferente. Y nos dijo, a los que ya somos loan officers se lo hace más difícil. O ellos saben porque ya tenemos malas manos. Y entonces, y el que no sepa inglés, también se lo va a hacer más difícil porque el inglés es un inglés, no es un inglés básico, es un inglés ya Bien cansado. bien avanzado que el que no habla inglés no lo va a pasar. Los otros 9 me tiraron todos a.
porque el único que no sabía inglés era él. Wow. Pues yo tuve que, antes de coger el examen, tuve 3 meses estudiando inglés porque yo me decía, el examen no es hablado. Yo no Claro. tengo que hablar inglés, yo tengo que entender. Pues yo me propuse poder lograr entenderlo no al 100%, porque como ustedes saben, yo no hablo inglés, pero lograr leerlo. Porque si yo lo leía bien o por lo menos entendía, tenía más probabilidad de pasar el examen. Tuve 3 meses estudiando. Luego de los 3 meses, tuve 3 meses más estudiando para el examen Oh my God. y cogí el examen. Y de las 125 preguntas, solamente no entendí Wow. 125. 125. No logré entender más que una y aún así pasó eso. Wow. Y de los 10, el primero que lo pasó fui yo. Para que tú veas, te fijas. Y te tardaste. ¿Y ese tiempo que estabas haciendo los estudios y eso, estabas trabajando o no estabas Estaba trabajando? trabajando. Yo estudiaba, empezábamos más o menos a las 10 de la noche a estudiar porque cuando acostaba mi hija y mi esposa, a las 12. Luego me levantaba a las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tuve que ir por 6 meses. Primero lo de inglés y luego el examen, para entonces poder pasar el examen periodo federal. Luego tuve un mes más estudiando desde acá, para entonces pasarlo y de ahí entonces empezar a buscar trabajo. Para entonces poder mudarme para acá. Que eso fue otro ¿Qué episodio? otro reto más. Mudarte de Puerto Rico a Florida. Sí, porque yo me iba a mudar solo. Yo tenía mi esposa y mi hija, entonces mi meta era estar 3 meses acá, estabilizarme para entonces alquilar un apartamento y que traer a mi esposa. Yo no podía traer a mi esposa y a mi hija para Florida sin nada. Entonces yo me vine con los pocos ahorros que tenía para casa de mi hermana, a lo que entonces me estabilizaba. Y esos 3 meses se convirtieron en 1 Wow. porque tardé un año en lograr estabilizarme, porque no es lo mismo verlo desde afuera que estar aquí. Porque aquí, obviamente, al no saber inglés, el idioma fue más difícil. Yo llegué en diciembre de 2015, en diciembre 15, y en enero todo de 2016 ya yo podía empezar a trabajar porque ya había estabilizado todo lo de licencia y estaba trabajando ahí en el banco, en el lender. Y yo me propuse en esos primeros 6 meses lograr tener una cartera de clientes, que en este caso los clientes acá no son los clientes que hacen el préstamo conmigo, aquí hay clientes esenciales. Ya. Porque acá la dinámica es diferente a Puerto Rico. El cliente llega a donde es Realtor y el Realtor busca al lender, usualmente. ¿Qué pasa? Sobre 200 llamadas. Buscando Realtor latino que hablara en español para que me dieran voz. Muchos de ellos hablaban inglés, me decían que no hablaban español, me colgaban, me dejaban tendido. Entonces, hasta que ya en febrero yo tuve una bastante realta, entonces empecé a ver negocio, pero lo que pasa es que ahí, a lo que lograba calificar al cliente, daba la Cerrar. casa, hacía el préstamo, Llevaba 3 meses. fueron 3 meses más, entonces ya habían pasado 6 meses. Y a lo que me estabilicé pasó un año, pasaron 6 meses. ¿Y qué hacías? ¿Viajabas constantemente? Yo viajé 2 veces. Técnicamente vi a mi hija en esos 365 días, yo vi a mi hija como 5 días. Sí, Qué duro. y te digo que fue duro porque mi hija, pues, era muy chiquita, creo que tenía 3 años, sí, 3 años. Y ella me extrañaba. Como que me miraba y como que, ¿quién tú eres? Entonces no tiene esa confianza conmigo. Claro. Y me costó otros años más el lograr que mi hija fuera otra vez como que lo entendiera y eso. Yo siento que yo perdí parte de, de su infancia. Cuando dice que las niñas son de papá, pues yo puedo decir que mi hija no es de papá, mi hija es de mamá. Wow. Claro, porque estabas sola, ¿no? Y estaba con ella. Entonces, yo no Y todo estaba. es por ellos también, que es puro. Sí, sí. Eso sí me costó. Eso sí me costó a nivel de que sí, ella al día de hoy ella habla conmigo y juega conmigo. Pero esa conexión de padre a hija, como dicen, que las nenas Sí. papá, no te puedo decir que esa conexión ese año se perdió. Qué duro. De verdad que fuerte. Y cuando te las pudiste extraer de Puerto Rico, ese proceso también de que ellas estaban en otro lugar donde pues no era su hogar, em,
también estabas fuera trabajando, me imagino. ¿Cómo fue eso también, ese Sí. principio? Yo aquí, pues, como el full commission, yo tenía que estar todo el tiempo en la calle. O sea, yo me iba de casa a las 7 de la mañana y llegaba a casa a las 10 de la noche. Y algunos fines de semana yo todavía estaba afuera. Fue bien difícil para mi esposa y mi hija acoplarse porque ella todo el tiempo estaba encerrada en 4 paredes. Ella al principio no salía, aparte que teníamos un solo auto. Entonces, a ella se le hizo bien difícil el acomodarse a vivir aquí en la Florida, porque todo el tiempo estaba sola. Entonces, eso algo fue algo chocante también como familia. El acostumbrarse y estar viviendo acá sin nadie de la familia, porque la única familia que yo tengo acá es mi hermana. Los temas están todos de Puerto Rico y en el caso de ella, todos están en Puerto Rico. Que no teníamos a nadie realmente cerca, que eso fue algo fue bien difícil al principio. Para volverse loco, como dice uno. Sí. No, y iba a hacer una pregunta sobre eso también, pensando que ella estaba sola, tú estás trabajando, solamente un carro. O sea, la gente aquí a veces piensa, te ve ahora y dice, no, Juan, o sea, usted, sabes, hace un montón de dinero, no sé qué, pero nadie en realidad, siempre, sucede siempre. Nadie piensa en qué tuviste que sacrificar para poder llegar a donde estás. Y nadie sabe eso. Yo recuerdo que yo llego en diciembre 15 del 2015 a casa de mi hermano. Y me entero ese día que ellos iban a pasar Navidades, o sea, 25 y el 31 en Nueva York. Toda la familia. Y me iba a quedarme con el plan. Oh my God. Y me enteré ese día. Que yo pasé Navidad y todo Solo. solo a casa. Solo, o sea, yo recuerdo que el 25 y el 31 estaba por videollamada hablando con mi esposa. Estaba solo. Mi hermana con su esposo llegó, creo que llegaron como el 4 o el 5 de enero. Entonces, como 2 semanas fue solo y Para variar. llegando, o sea, Sin conocer nada. sin conocer. Y antes de entrar en un poquito más de detalles de cómo es esta carrera de verdad, porque las dos carreras son demandantes. Ser agente de bienes raíces, ser loan officer, son demandantes de tiempo. Pero antes de entrar en eso, quiero que me cuentes cómo llegaste aquí. Eso fue otro reto, ya que yo recuerdo que dentro de los retos que había conseguido fue conseguí a Audrey. Y yo, ¿qué? Audrey tiene oficina. Y yo, ¿abro qué? Bueno, busco en redes sociales, busco por todos los antes de llamarla, hice mi research primero de quién era Audrey Yo no me Vargas. acuerdo nada. Entonces, cuando llamo, me dice que tiene su lender. No me quiere atender. Yo, ok. No Te sé ni dije quién, eso. no sé ni quién No era. sé. Llamo bien. por segunda vez. Y me dice, está bien, pues vamos a una sola cita, pero me llama, pues estoy ocupada, me llama para otro día para hacer la cita. Digo, te llamo una semana, sí, me llamo una semana. Llamo otra vez a la semana para sacar la cita. Y ella no me atiende, me atiende una de secretaria. Oh my God. Es que ella está ocupada, que no puede atender. Mira, yo soy Juan González, yo trabajo en otro lender, que había quedado con ella esta semana para sacar una cita. Pues yo le dejo un mensaje. No pasó nada. Y yo ahí, o sea, tuve casi 2 meses ya, llamando Wow. para una cita. Dios, yo no me acuerdo nada. Para una Señora cita. Audrey, ¿cómo es posible? Perdón, Luego que ella Juan. tiene un lender aquí, ella, pues, pero otro sí. Que no me acuerdo ni siquiera Entonces, quién habrá sido. no sé, yo sé que en el momento que ella acepta que yo haga una presentación, ese mismo momento, esa misma semana, había tenido problemas con ese lender, con un cliente que técnicamente casi pierden al cliente y pierden el cierre, pero yo llamé esa misma semana y esa misma semana ¿Cuándo pasó eso? pasó eso. Audrey en ese momento estaba molesta, ok, ven para acá para conocerlo. Y ahí fue entonces donde yo hice la presentación. Acordamos entonces, ya el otro loan officer no existía aquí porque me dijo, no, ya yo despedí al otro loan officer. Ahora te voy a dar la oportunidad a ti, si me trabajas bien, pues, te quedas conmigo. Entonces yo digo, ok, trabajaré con Audrey hasta que Audrey me despida. Entonces, y Reto. rápido me dio un préstamo. Para calificar, recuerdo que el primer préstamo me llamaste como a las 10 de la noche un sábado. Ya estaba calificado el cliente, simplemente había que hacer la oferta ya. Porque había otras personas ya. esperando, pero el préstamo el precio de venta eran como $15,000 más alto. Y la carta que tenía Audrey era más baja.
Pero como ya vi que los taxes estaban más bajitos, pensó, quizás califique. Me llamó esa hora, yo la atendí, a esa hora prendí la computadora y le di la carta nueva. Y el cliente se llevó el contrato. Porque ya Audrey tenía convencido al listing agent, pero le había dado hasta ese día, hasta el sábado por la noche, para que le enviara la oferta con la carta nueva de calificación. O sea, que técnicamente me gradué con esa, porque si yo no contestaba y Audrey perdía esa venta, posible no estuviera aquí. Juan, no me acuerdo de nada de eso, De verdad. de nada. Sé que comenzaste, para mí, desde ahí hubo un clic. Me gustaba la manera de trabajar porque yo trabajo igual. A ser sincera, hay veces creo que hago cosas mal y ser tan sincera con el cliente que va a vender una casa o algo, que pierdo negocio. Siempre he dicho, prefiero estar con la verdad y no ganarme el dinero de esa manera, Eso hace. porque yo no me gano la plata así. Y eso a mí me agradó mucho. Eras bien sincero, que me dijeras que sí o no y ya, yo, ok, está bien. Había gente que sí recuerdo que se venía, se calificaba, decíamos tú que él no podía, se iban a inventar con otros lenders, me pasó muchísimas veces, y venían con la cabeza peor. Decía, bueno, el hubiese no existe, pero estás aquí, bueno, nuevamente véngase para acá, vamos a trabajar con ustedes, vamos a hacer lo que se puede hacer y vamos a ver qué Juan puede hacerles ahora, porque es difícil cuando tú calificas a un cliente y le dices que no, y el cliente, no sé si es enviándolo el realtor, ese no sirve, búscate otro, lo que sea, no sé, ¿verdad? O el cliente tiene demasiada adrenalina dentro de él, que es que tengo que comprar la casa, tengo que comprar la casa. Sí, algo que no entiendo por qué las personas trabajan de esa manera. Yo siempre digo al cliente, el tiempo es tuyo, tu casa va a estar ahí, no se va a ir. La casa tuya va a estar ahí, esperándose 2, 3, 4 años para que tú compres tu casa, pero cómprala bien. La manera correcta también. Hay mu Exactamente. hay muchas personas que pecan, no sé si ignorantes o por la prisa. Porque uno ve en las redes sociales, hay lamentablemente muchos compañeros, no digo solamente realtors, también lenders, que pintan esto color de rosa. Y como que todos pueden comprar ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he encontrado con muchos clientes que no califican conmigo. Y no significa que yo tengo todos los productos, pero cuando no calificas por ingreso versus deuda, todos lados va a ser igual, eso es matemática, suma y resta, o sea, eso es algo que no lo despinta a nadie. Y luego me llaman, no califiqué. Y yo, bueno, no sé qué hicieron, pero yo te califiqué bajo tus ingresos, bajo tus deudas, porque yo vi tu reporte de crédito, vi tus tasas, vi tus créditos, y tú no calificabas. Ahora, ¿qué hicieron? Esa parte no te puedo contestar. Nos interesa. Yo tampoco pregunto mucho. Si calificó y compró, felicidades, pero hay mucha gente que pecan. Yo siempre he dicho que si un cliente no califica ahora, yo lo oriento a qué es lo que debe de hacer. Si sigue las instrucciones, termina comprando, pero tiene que tener paciencia y tiene que trabajar para eso. Eso es difícil porque nadie quiere eso tampoco. Una de las cosas que me impresionó mucho de ti, que va a eso, a que el cliente sea paciente también, es la forma en que tú haces seguimiento, Juan. Me da risa porque es que te veo. Me acuerdo que antes de que estuviera el estudio, aquí había una mesa, tú te sentabas aquí y entonces yo te decía, Juan, el cliente tal, y tú tenías una libreta, bueno, tienes Tengo todavía varias libretas. una libreta y era, ya va. Entonces le daba, ajá. Ajá, sí. Yo le dije esto y esto. Y yo, ¿cómo tú ves lo que, o Ajá. sea, cómo haces el seguimiento así? ¿Cómo, de verdad que el sistema, yo sé que es tu sistema, pero yo digo, no, yo estuviera vuelto un 8, o sea, yo no me acuerdo. Yo soy chaparro antiguo, yo no soy tecnológico, realmente. ¿Qué pasa? Yo tengo que apuntar todo. Yo tengo libretas desde el 2015 para acá. Yo tengo que Wow. apuntar por fecha, o sea, de si se acabó fue enero 2015 pero enero de 2016 hasta julio del 2016, hasta ahí. Entonces tengo la otra, julio de 2016 hasta quizá septiembre de 2016. Entonces la tengo por fecha, cosa que yo sepa en qué fecha se quedó para yo tener idea dónde yo puedo conseguir ese cliente. Y ahí tengo mis apuntes, porque tengo clientes a veces que los oriento hoy, les digo lo que tienen que hacer, y a veces yo no sé de él hasta un año después. Y me llaman, oye, ya estoy listo, ya hice lo que tú me dijiste. Yo tengo que buscar esa libreta para ver qué fue lo que yo le dije
quién es el realtor para entonces yo volver a calificarlo y decirle a ese realtor, mira, ¿te acuerdas de este cliente que tampoco se acuerda posiblemente? Ya está listo, toma la carta para que lo busque en Que tú me casa. Me hiciste pasó a eso. mí, Sí, sí me pasó. Sí, me hizo eso también una vez. bueno, Año y medio después me dije, y yo decía, pero ¿me puedes decir quién es, por favor, el nombre? No me acuerdo, bueno, este es el número, llámalo y punto, ya está listo. Y yo, o sea, tuve una cliente que tuvo un año, o sea, pero un año para que entonces estuviera lista y al año yo ya ven, entonces, por ende, estamos ahí trabajando la hija también, entonces, pero tuvo un año, entonces, yo tenía ya, pues, yo sé quién es el realtor, no lo refiero a nadie más porque ya tengo un realtor y me refiere a ese cliente, entonces, Claro. lo que hago es que trabajo sobre esa calificación. Pero sí, en eso no llevo un tracking con No, temas, eres muy no. peculiar, pero a lo que a mí me da risa es que, literal, cuando les digo una libreta, es una libreta Sí, es una libreta. normal un blog que así tú largo. compras no, es una libreta así con espiral y todo, donde me da demasiada risa, porque yo yo también, a mí me gusta escribirlo todo, pero igual aún se me olvida. Y hubo un cliente exactamente, ya no me acuerdo cómo se llama, pero 2 años, que la persona había entrado a la oficina. Juan habló con ellos, Juan les hizo qué hacer, le hacía el seguimiento, un día sale, Yolanda, ya está listo este señor, y yo, ¿ah? ¿Quién? ¿Cuándo? O sea, no sé quién es. Mira, sí, vino, ahí tiene la historia completa del cliente en la libreta, me da Sí, demasiada sí. risa. Sí, apunto todo eso porque obviamente se me va a olvidar por los clientes. Pero eres bueno en seguimiento, que eso es lo que yo le digo a los realtors. Mucha gente no entiende, o sea, nosotros no empujamos a nadie a trabajar con alguien, que eso es igual que nosotros, hay muchos realtors por la misma razón, porque yo no soy la realtor adecuada para todo el mundo, ella no es la realtora adecuada, igual los lenders. Entonces, me da risa porque la gente, yo les digo, es que a mí me gusta Juan porque la gente no entiende que hay que haber ese clic de que yo sé lo que está sucediendo, si algo pasa el lender me lo va a decir, podemos resolver, o sea, tenemos esa confianza de que yo sé que si yo estoy un cliente, ese cliente no se va a perder, ni antes, ni durante, ni hasta después. Y la gente no comprende eso, la gente nada más está viendo, como tú dices, no tienen la paciencia, quieren a la persona que le diga ya, pero no están viendo en la forma en que le están dando el ya. Correcto. Yo siempre he dicho que la relación entre un lender y un realtor tiene que haber un clic, tiene que haber una confianza. Esto es como un matrimonio realmente. Tienes que confiar en ese realtor que te vaya a dar un cliente que no haya nada nebuloso de por medio y el realtor tiene que confiar que el lender que tenga, cuando le diga está listo, es que está listo. No es que está listo, pasen 3 semanas, consiguió un contrato, pasó un mes y un día antes del cierre no califica porque lo califica en mal. O Sí. sea, eso, tiempo y dinero. O sea, yo siempre he dicho que eso es una química. Al igual que con el seguimiento con los clientes. Eh, yo llamo al cliente cuando ya lo orienté, le doy una llamada de seguimiento, pero de ahí entonces yo le digo: "Está en ti, en que tú lo hagas". Tengo clientes a veces me llamaban cada 6 meses, cada 3 meses: "Juan, voy por aquí, Juan, voy por acá". Pues yo le digo: Si tienes alguna duda, no dudes en llamarme. Ahí está mi teléfono, me llamas". Y tengo clientes durante ese tiempo me están llamando. Y yo sé que están haciendo las cosas, porque hay clientes que los atendí hoy, los orienté hoy, le di el seguimiento, no me devolvió la llamada, ahí quedó. 2 años después llega a orientarse conmigo que quiere comprar casa, y yo: "Pero si yo te atendí hace 2 años, ¿qué hiciste?". No hice nada, pues, estás igual donde estaba hace Estaba 2 años, estás igual. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, o está peor a veces. Entonces, la gente no entiende que hay que trabajarlo. Entonces, esa es la clave, eh, para poder tener ese cliente preparado. y tú viviste, obviamente viviste la época de la locura en el mercado. ¿Cuál de todas? Caída. La caída. Bueno, te puedo decir que yo viví en 99, pillé 2K, que se iba a caer la computadora, se iban a quedar todas Ah, bloqueadas. sí. Eh, También la crisis del 2008, sí, lamentablemente la viví. Tuve 8 meses sin trabajar, yo perdí el empleo, y a nivel de que no conseguí empleo. Recuerdo que yo terminé trabajando en un dealer de auto, duré 6 días. Porque Porque no eres vendedor. no soy vendedor, y ahí hay que ser vendedor de verdad. Ahí el orientador no sirve. Ahí si vas a orientar no vendes ni un auto. Yo me di cuenta a los 6 días y dije: "Esto no es para mí". Yo dije: "No, tienes que volver las hipotecas, porque si no te mueres de hambre".
Y entonces ahí, pues, buscando trabajo, casualmente una ex compañera de trabajo de un banco, la habían hecho vicepresidenta en otro banco donde terminé trabajando. Y yo la llamo. Y yo, ¿tú sabes quién yo soy? ¿Tú sabes lo que yo doy? Yo necesito trabajo. Y yo recuerdo que ella no me dio trabajo realmente. Dijo, ¿va a ir para una entrevista de empleo? Si pasa la entrevista, pues tienes trabajo. 2 horas la entrevisté con el que fue mi primer jefe en ese banco. Y quedó impresionado. Y yo, pues, ahora quedé impresionado al nivel que me dieron el empleo hasta que el banco cerró. Pero estuve 8 meses sin En trabajo, trabajo. el cual técnicamente lo perdí. Y pensaste en salirte de hipotecas y viste que no. No, sí, yo dije, pues ya las hipotecas se acabaron para mí, pues dije, pues vamos a vender auto. Y el vender auto es donde Qué random. me di contra el piso. Dije, esto no es para mí. Yo no, esa gente son de verdad, son unos bravos porque esa gente sí son vendedores. Yo no soy vendedor. Igual yo nunca sabía que Juan había vendido carro. Bueno, No, vendiste uno. nunca vendí ninguno. Ahí es donde me di cuenta que no La idea. servía para vendedor de auto. También vivieron de las Torres Gemelas. Me acuerdo que ese mes yo tenía casi el 90% de mis clientes que solamente eran veteranos. Todos cancelaron el préstamo. Wow. Ellos está que no quiero coger el teléfono. Claro, en la calle de las Porque Torres. todos decían que ese era el fin del mundo, era la tercera guerra mundial, y entonces, al ser todos veteranos, ninguno quisieron cerrar. Tuve que esperar como 6 meses para entonces llamarlos otra vez, para entonces decir: "Mira, no pasó nada, vamos a hacer el préstamo otra vez". Pero todos me cancelaron, todos. Y me enteré por las Torres Gemelas por uno de ellos, porque uno de ellos me llamó a cancelar, histérico. Y yo: "¿Pero qué pasó?". "No, que si las Torres Gemelas", y yo: "¿Torres Gemelas se cayeron? ¿Cómo que se cayeron las Torres Gemelas?". Entonces, no, que un avión impactó, y como que un avión impactó, yo iba de camino para la oficina. Cuando yo llego a la oficina no había nadie, estaba en el piso, era como la azotea, donde había un televisor, estaban todos allí, viendo las noticias. Yo que Porque no porque se había dado cuenta. Claro. Y yo me di cuenta por el cliente. Cuando yo llegué al trabajo, yo vi que, no había nadie en las calles, estaba todo el mundo en un televisor. Ese día técnicamente no se trabajó, ese día fue simplemente de noticias. las noticias. O sea, en el banco y al final yo no cogí el teléfono, era para que otro me cancelara. Wow. Porque todos me cancelaron, todos. ¿Hay alguna anécdota que hay tantas historias de clientes, pero algo que tú te recuerdes que digas, solamente en el mundo de la hipoteca pasa estas cosas, que Bueno, puedas contar? pero tuve uno gracioso ahora porque uno se ríe después. Yo tuve un caso donde eran divorcio, estaba ella comprándole de la participación a él. Habían comprado conmigo y después como a los 5 años se estaban divorciando y estaban haciendo el financiamiento ella para sacarlo a él del préstamo. Y recuerdo que ambos llegaron, ambos me conocían, pero ellos no se hablaban. Y durante esas 2 horas del cierre, Juan, dígale a fulano de tal que yo no estoy de acuerdo con sus números. O sea, que yo no estoy de acuerdo con sus números. Dígale a la señora, Juan, dígale a la señora que esos son los números y ya. Mira que él dijo los números. Y estaban uno al lado del otro y yo en el medio. No. Ellos se escuchaban, pero yo tenía que repetir lo que ellos decían. Y yo lo único que por dentro yo decía eran ganas de reír. Porque todo el mundo me miraba en la oficina como que tú estás haciendo y Qué ridículo que bueno, pues ¿qué quieres que haga? Pues ¿qué pasa? En Puerto Rico al principio se daba un cheque gerente por el sobrante. Cuando vamos entonces a la sucursal, ella quería cambiar el cheque. Tuvimos que ir los 2, de los 3 realmente, a la caja. La cajera le pregunta a él, hace una pregunta, y entonces él contesta de cuando ella va a preguntarle a los 2, yo tuve que ser intérprete, porque ellos no se hablaban. Oh, Entonces la no. cajera me miró y yo le dije: "No hagas caso, es que una situación delicada, ellos no se hablan, yo soy el mensajero de ambos". Frente a toda la sucursal, frente a todos los clientes. Wow. Y yo no sé ni cómo yo no me reí en esas 2 horas. Porque no era una cosa de que te llamaron, dile tal cosa. Okey, le dije, no, lo tenías ahí al lado. Y no, era mirándolo a él él te y mirándola aprendió. a ella. Era como que, en serio, como que a ese nivel de
no sé, de niñería están. Sí. Nada, después terminó el cierre y todo, pero ese fue el tema del día, o sea, como porque realmente dio gracias cómo estaban esos 2 seres que no se miraban, no se hablaban, y era todo a través de mí. Guau. Bueno, hemos visto casos, pero me da risa porque tú siempre me dices: "Yolali, a ti te pueden mentir, pero a mí no", porque es verdad, o sea, al realtor le pueden decir lo que uno quiera, pero al momento de presentar las situaciones frente Papeles. los estados de cuenta, esto, el crédito, y ahí no pueden esconder nada. Yo digo que lo bello de mi negocio es que yo me entero de todo. Cuando digo todo es todo, porque yo tengo estados de cuenta de banco, yo sé de dónde tú haces compra, eh, todo, ¿Verdad? al nivel de No lo había que pensado, Juan. sí, sí, o sea, yo me entero de todo hoy en día de esos clientes. Incluso hay una ley que dice: "Conoce a tu cliente". Es conocer a tu cliente, Claro. realmente. Incluso tuve un caso donde me enteré de que él tenía otra. Eso debe ser ahí. O sea, a ese nivel yo me entero porque había una deuda frecuente y era otra hipoteca. Guau. ¿Cómo se le puede decir a la señora? No sé cómo le vas a decir, no le dijiste, ¿verdad? No le dijiste a la No, señora. ella se enteró al final porque él me mandó a saldar una deuda que no era de ellos, era de la otra. Y él me dijo a mí: "Salda todas las deudas". Pues yo seguí interesado, saldé todas. Pero lo que él no pensó es que su esposa iba a mirar todas las deudas. Oh my Y gosh. cuando miró esa deuda, dijo: "¿Y esa deuda de $10,000 de Banco Popular?". Y yo lo miré, ¿y esa deuda de Banco Popular? Al otro día me está: "Mira, Juan, no sé qué tú vas a hacer, pero es que tengo por ahí, esa deuda no es de ella, no es mía, ¿y de quién es? Es de la otra". Y yo, con razón. Y confirmé mis sospechas, porque yo tampoco le iba a decir al cliente: "Mira, tú tienes un amante, esa hipoteca". Simplemente es la deuda más. Y la hipoteca no es la hipoteca que yo tengo. Entonces, no había más nada que abundar en cuanto a eso, a mí no me estaba afectando el préstamo. Y ahí, pues, entonces, su esposa o su exesposa se enteró. Se Wow. divorciaron. Sí, Me después imagino. al año ella estaba refinanciando conmigo para hacer También. la división de bienes. Oh, no. Mi esposa decía: "Tú los casas y luego los divorcias". Y yo: "No Ellos controlo mismos son los que eso". se meten en problemas. Ellos mismos se meten en problemas. Yo creo que algo que dijiste anteriormente cuando trataste de entrar en la oficina, de verdad que no sabía que había sido tan difícil, Juan, entrar en la oficina. Pero Sí, tardé 2 meses en Él lograr me dijo entrar. eso una vez, pero yo dije: es que ha pasado tanto tiempo que ya es como que cuando inauguramos, Juan estaba aquí en mi mente, ¿no? Pero ella te llamó a las 10 de la noche y tú la atendiste. ¿Cómo balanceas ser estoy disponible todo el tiempo? Porque eso era algo que tú decías antes, ya no te escucho decirlo. Sí, yo antes mi lema era 24/7. Ujú. Eh, ya lo he modificado, ya, no es que no esté disponible el fin de semana, o especialmente los domingos. Siempre soy más selectivo con los real, porque no es lo mismo otro que me llama un domingo a las 5 de la tarde, un cliente, yo lo voy a atender, pero hoy me refiere al cliente, o sea, Claro. no es lo Mm. mismo que venga otro realtor que nunca me refiere, nunca, o sea, yo he hecho el approach para que me refiera al cliente, nunca me ha referido al cliente y quiere que le atiende un domingo a las 5 de la tarde un cliente porque su lender no le contesta. Ese hay que esperarlo. Yo si atiendo un cliente fin de semana, son mis realtors que me den negocio. Te lo digo así, Pero, ¿cómo sinceramente. llegaste a ese lema? Porque yo a veces le digo a los estudiantes también, cuando me preguntan: "Ajá, ¿cuánto cobro de comisión?". Y yo: "Eso lo vas a empezar a dar tu precio a medida del tiempo". Obviamente, al principio, uno quiere ser eso, el 24/7, el que cobra más barato, el que todo, porque quiere el cliente y quiere la experiencia. Pero, ¿cómo llegaste a ese punto de balancear esa demanda de que la gente te llama todo el tiempo y tú vas a atender? perdón, Juan, aparte que yo le hice la popularidad a él. A todos los realtors le decía: "Llámalo porque ese sí te va a contestar". Es verdad. Es que sí, tú lo decías, ese era tu slogan. O Re sea, Juan 24/7, ese va a realmente, si atender. un cliente es la primera vez que me llama, si ese yo lo voy a atender, no sé quién es el realtor. Y obviamente tengo que hacer el approach para que me siga dando negocio.
Pero no es lo mismo un realtor que ya yo conozco, ya yo sé quién es, ya yo le he hecho el approach y nunca me ha dado un caso. Ese cliente, Pero a ¿cómo ese hiciste ese clic tú? De Que que voy a diferenciar ahora, voy desde a ahora en decidir adelante. esto, voy a decidir esto ya. yo simplemente un día me levanté, casualmente fue un domingo también, que atendí un cliente, tuve hasta las 11 de la noche con el cliente calificando, para que el realtor me dijera el lunes que se lo había llevado a su lente. Qué gracia. Y yo dije: "Hasta aquí". No, Dije: "No más". Cliente que realtor que quiera que yo lo atienda porque me esté dando negocio. Realtor nuevo lo puedo atender, porque es la primera vez. Pero un realtor ya que ya yo sé quién es, que no me ha dado negocio y me está llamando para hacerme una pregunta, que me está llamando dizque para referirme a un cliente un domingo, un sábado por la noche. No, esto nunca te afectó tantos años, 24/7 en tu hogar. sí me llegó a afectar. No te voy a mentir, sí me llegó a afectar eso, porque a veces estaba en la playa y con mi hija, por cierto, y se me hacía con el celular, aunque te están llamando, que yo soltaba todo por atender el cliente, por ser realtor. Me llegaron a llamar, me acuerdo, un 25 de diciembre. Guau, no, de verdad. Es que también, el cliente y el realtor, por favor, ¿cómo vamos a llamar en Navidad a alguien? 25 de O sea, diciembre nadie se va a morir un día de Navidad por la noche yo por un estaba préstamo. atendiendo a un cliente. Entonces, eso sí me llegó a afectar. Y ahí también, eso fue también otra razón el por qué decidí modificar. Porque los clientes van y vienen, los realtors van y vienen, pero la familia no. Ujú. Y yo decidí no, o sea, primero mi familia. Eh, hace 2 domingos atrás me llamaron, perdón, sí fue el domingo, un realtor de lo que me refieren, y quería a como que yo le atendiera al cliente hasta ahora. Y dije: "¿Tú sabes qué hoy es? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es?". Yo: "Sí, sí, sí, el Día de las Madres. El Día de las Madres, tú me estás llamando el Día de las Madres, y estoy comiendo con mi esposa". Así se lo dije. Yo lo atiendo mañana. Perfecto. Es que también tenemos ese miedo de perder. Como uno piensa que si no lo hago ahorita, voy a perder. Y en realidad, sí, vas a perder, pero no el cliente. Vas a perder lo demás. Yo pienso que, uno tiene que también darse su lugar también con el mismo cliente, o sea, y como digo el cliente: "¿A qué hora yo te puedo llamar?". Yo le digo: "Hasta las 7 de la noche". Domingo hasta los domingos te llamo el lunes. Sábado hasta las 12 de la tarde. O sea, así Puede ser. es cuestión de educar al cliente. También. ¿Por qué? Porque el cliente no se te va a ir. Eso te iba a decir. Porque como una vez yo le dije a un cliente que me reclamó que porque no le quería atender el domingo. Yo le dije: "Cuando tú vas a un banco, vas domingo a la tarde, no tienes que esperar el lunes porque el domingo está cerrado". Yo estoy cerrado. Oye, necesito tiempo para mi familia, tiempo para mi familia descansar también. Eso, y a veces no entienden eso. Y es cuestión de educar a ese cliente y a realtor, porque si yo tengo cliente calificado, fueron a ver una casa el domingo y quizá la casa que le gustó es más cara y no tiene la carta y necesita la carta, pues, lo voy a atender. ¿Cuánto me toma? 10 minutos. Pero no es lo mismo que me llame un cliente en cero, que yo no lo he calificado, que no sé cómo está, si está listo o no está listo, para yo atenderlo un domingo. No, sé hay que esperar el lunes. Yo si te atiendo a un cliente el domingo es porque necesitas la carta el domingo, porque si no pierdes la oferta. A la hora que sea me llamas, te atiendo y te hago la carta, sin problema ninguno. Pero no me llames a las 6, 7 de la noche a atender a un cliente a esa hora un domingo porque él no puede 10 semanas. De que haga su oferta. Claro, porque Lamentablemente. te diste la fama, entonces muchos realtors también se aprovecharon de eso, de llamarte para usarte por una carta y después se van con otro. Sí, sí. Para tranquilizar al cliente. Exactamente. Yo siempre he dicho, Juan, eso que tú acabas de decir, el cliente nos en Timeshare me enseñaron que el cliente hace un clic contigo, se enamora de ti. No es Literalmente no es la palabra correcta, pero así lo dice Timeshare, porque hace el clic y él te va a esperar. Yo me acuerdo que yo me iba de vacaciones al principio cuando empecé, que tenía esa hambre y la necesidad, porque tenía hambre, las 2 hambres, y nos íbamos para Nueva York y los niños me decían: "Mamá, tú lo que cambiaste fue de oficina". Y yo fui pensando: "Tienen razón, no estoy disfrutando con ellos".
Pero me di cuenta que los clientes me llamaban y yo, ay, estoy de vacaciones, no te preocupes, yo te espero que tú regreses. Ahí me di cuenta que el cliente no se va a ir. Eso es así. Pero tú se lo dices hoy en día, por lo menos nosotros que tenemos la escuela, a los nuevos realtos y a los estudiantes que están empezando, y le dices estas cosas. No, claro, como ella tiene un Es montón de fácil, clientes, es por fácil. supuesto, ella no necesita ahorita, eso no, no, yo se los digo de manera de eso que tú acabas de decir, rompimiento de matrimonio, el la persona que está a tu lado, que quiere el tiempo contigo, que también estuvo trabajando para la noche, que llegan y atienden a los niños por 2 o 3 horas, acuestan a los niños y es el tiempo de ustedes. Se suena el teléfono, imagínate, o sea, mija, ¿vas a atender el teléfono donde no te he visto todo el día? No. Se esta carrera siempre he dicho yo que nosotros hacemos el horario y que esta carrera lleva a muchos rompimientos de matrimonio, porque lo he visto a lo largo de estos 22 años. Matrimonios que se han destruido porque pasan más tiempo con aquella persona que es el amigo que está contigo, que van a comerse un café, que van a hacer, que se pierde, ¿verdad? Entonces, no debieran de hacer esas cosas y gracias a Dios que nosotros ya maduramos esa etapa, la entendemos de esa manera. Que si no, nosotros también como humanos necesitamos un descanso. La mente de nosotros se perturba de una manera porque hacemos un trabajo físico, pero parece mentira. Hay veces el trabajo físico no agota tanto como el trabajo mental. Eso es así. El trabajo mental es doloroso porque yo iba tan chea, yo llegaba que yo no quería ni escuchar ni siquiera que una mosca me pasara por el oído. Estaba tan saturada de haber escuchado y hablado Todo el tanto día. todo el santo día que tú no quieres ni una mosca que te pase por el lado, porque ya eso te perturba. Es importante para el cerebro, para la salud de uno mental, hacer las cosas como tienen que hacer, pues, con un orden. Se acabó a las 6 de la tarde, se te cerró el banco, como tú dices, se apaga el teléfono. Ya de lo que te apagaste. Yo hoy en día veo muchos realtors que dicen, pasan un texto, 24 horas te contesto. Yo criticaba eso. Este, no contestaban el teléfono. Uno desesperado para hacer un contrato, porque mira, una pregunta para comprar la casa. Pero hoy en día entiendo de que era necesario, es necesario hacer eso. Y contesto al siguiente día, en el siguiente día laboral. Y ya terminó. La Sí, sí. cosa es que el banco está cerrado, la casa de título está cerrado, las oficinas están cerradas. ¿Qué vamos a resolver a las 11 de la noche un viernes? O sea, nada, tenemos que esperar. O sea, nada, esto no es un caso de vida o muerte. A veces se siente así para el cliente, quizás para el realtor que quiera la comisión o el agente hipotecario, pero al fin y al cabo es horas de laborales. No podemos hacer más nada. Al principio, obviamente, hiciste muchísimos sacrificios en venirte para acá, en no tener trabajo, en estudiar inglés, en todo esto, pero llega un punto donde ya tú te sientes estable y hay que hacer ese cambio mental de que, ok, ya no tengo que ir tan a prisas, o sea, ya no tengo que estar comiéndome al mundo entero. Ahora llegué al momento donde puedo ser selectivo de que a quién voy a hablar, con quién voy a hablar, a qué horas de la noche voy a hablar o no voy a hablar. Y a mí me cuesta, porque por ejemplo, yo siempre digo, mis clientes, parte de mis clientes son mis realtors también aquí en la oficina, y si el realtor necesita algo, yo lo tengo que atender. Pero cuando yo llego a mi casa, ese es el poquito tiempo que tengo con mis hijos. Y me llega un mensaje, porque es que siempre, 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 siempre llego a mi casa, alguien me escribe. Y yo, pero es que no saben que ya yo llegué. No, no saben. Y a mí me molesta tener el mensaje ahí, como que sí le puedo responder, sí, rapidito le respondo. Entonces, si no creamos esas boundaries, La barrera, las esa rayita, medidas, no la dibujamos esa rayita. rayita para el cliente, quien sea, tenemos que honrar esas líneas a nosotros, de límite a nosotros mismos también. Pero a mí me cuesta porque, ajá, si no, lo tengo aquí porque no quiero que se me olvide para contestarle el próximo día. Yo sé que tú no tienes ese problema porque tienes buen seguimiento. Pero a mí me cuesta y es como que no voy a responder, no voy a responder, no voy a dejar que esto me moleste, no voy a dejar que esto me invada mi tarde o lo que sea. Mañana contesto, si me acuerdo. Mañana te contesto. Pero, ¿qué le dirías a alguien que está comenzando en el área hipotecaria? Porque es totalmente diferente, aunque sea parecido a bienes raíces, como agente de bienes raíces. Me parece tan distinto el mundo, aunque estemos unidos, que quiera comenzar en una carrera de bienes raíces, de hipotecas, o sea, ¿qué
me hubiese gustado que Juan de ahora le dijera a Juan que comenzó hace años atrás, que diga, mira, no hagas esto, o haz esto, o esto es lo que funciona, o no te preocupes. ¿Qué te dirías a ti mismo si fueras atrás? Yo te puedo decir que yo tuve la suerte, cuando yo pensé en esto por primera vez que no sabía nada. Tuve una gerente que me enseñó todo, y tuve después otra gerente que me enseñó la parte teórica, o sea, tuve dos maestras de verdad que me enseñaron al 100% que yo les debo mucho a esas 2 personas, porque de verdad me cobijaron, y la segunda era vicepresidenta, que no era ni mi jefa directa. Y ella se sentó conmigo a enseñarme lo que era cuando entré al banco como tal, a la parte teórica, que te puedo decir que de parte mía tuve suerte, y más a eso. Ahora bien, a una persona que está entrando a esto nuevo, tanto realtor como prestamista, primero le diría: "Esto no es por dinero. Si vienes aquí por dinero, estás en el lugar equivocado. Te tiene que gustar, y de corazón". ¿Por qué? Porque aquí uno establece un horario, pero cuando comienzas nuevo, tú te tienes que comer el mundo, tú tienes que comer la carne. Y tienes que estar técnicamente 24 horas para tú darte a conocer. Luego es que tú puedes entonces empezar a escoger para hacer un horario, pero al principio no, al principio tú tienes por obligación, porque tú estás compitiendo con otras personas afuera y contra tus mismos compañeros para atraer clientes. Que tú tienes que ir a cuántas actividades hay, en caso de los long office, cuántos open house hay los sábados y domingos para tocar puerta y conocer a ese realtor, que ese cliente realmente aquí. Y a los realtors tienen que estar promocionándose en cuantas redes sociales hay, hablando con cualquier persona, simplemente con decir venta de caso realtor, hasta en la fila del supermercado, simplemente tú dar la vuelta y darle la tarjeta. O sea, te tiene que gustar, esto no es por dinero, porque mucha gente está por dinero y no dura, porque no aguantan la presión, porque aquí no es simplemente la presión de uno por tener un cliente y cobrar, porque aquí no tenemos un salario. Si vendemos, ganamos. Si no vendemos, no ganamos nada. Pero en el caso de long office tiene la presión del cliente porque quiere cerrar. Tiene la presión de 2 realtors, tanto el listing agent y el buy agent. Tienes la presión de tu gerente porque tienes que hacer números, más la presión tuya porque tienes que cobrar. O sea, tienes presión por todos lados. El realtor es la presión de que el cliente no se me vaya, que no pierda, que se mantenga caliente para seguir buscando casa, porque a veces está el cliente y está el cliente. Está el cliente que quiere buscar una casa y a la segunda o tercera casa ya quedó enamorado. Y hay cliente que ve 20 casas y ninguna le gusta. Ujú. Y uno con la presión de seguir, de todavía lograr que ese cliente siga motivado viendo casa. Y tratar de que, mira, esta es la casa para ti. O sea, y esa es también una presión que también tiene el realtor, que mucha gente no sabe. Por eso yo digo, esto no es por dinero, que te tiene que gustar. Que cuando tú hagas ese cierre, tú sientas una satisfacción personal. Y no es porque cobraste $20,000, 5,000, 8,000. No. Satisfacción personal que atendí que tú ayudaste a esa persona a tener la casa sostenible. Eso es lo que yo siempre le digo a esos logos que están entrando nuevos. ¿Por qué? Porque aquí pueden dar a las 10 de la noche y tú estás en la calle, porque hay una actividad que tú tienes que estar presente, porque eres nuevo y tienes que darte a conocer. Tienes que irte los sábados por la mañana a por la tarde en cuanto open house hay por ahí para tú entrar y conocer un directo que tú no conoces. Okey. Para tratar de ver si hace una cita contigo para tú ofrecerle tu servicio. O sea, mucha gente no sabe eso, el Claro. sacrificio y el horario que demanda esto cuando tú estás comenzando. Y eso es en realidad la palabra clave, es un sacrificio. Una de las cosas que yo hablo con los realtor cuando están renovando la licencia es, te estás organizando, o sea, ¿por cuánto tiempo en realidad va a ser ese sacrificio? Porque no es para toda la vida, no es el punto, ¿no? Y una de las cosas que mi mamá siempre dice es que, ok, te ganaste el cheque de $10,000. No vayas a salir corriendo a comprarte un carro. O sea, a aparentar, porque esa es otra cosa que le encanta a la gente en esta profesión de nosotros, es aparentar. Tener el mejor carro, tener la mejor ropa, tener la mejor no sé qué joyería, no sé. em, ¿A a cuenta de qué en realidad? ¿De lo que digan los demás? Si los demás no te están pagando la La renta. ni nada. Acá yo me di cuenta, acá fue un choque cultural en cuanto a eso, porque en Puerto Rico sí tienes que aparentar un buen carro y buena ropa. Porque si ven que tú no andas un buen y no tiene que ser un Porsche ni BM, o sea,
un carro bueno, Sí. tampoco barato, sino que término medio, caro, y bien vestido, o sea, y no con ropa barata, sino con ropa que sea cara. Con marca. ¿Por qué? Porque si no ven eso, tú no eres, aunque seas el top producer. Yo cuando llegué acá, pues, ya me vieron al principio, yo vine aquí con bicicleta, todo el tiempo. Cuando yo me encuentro con un underwriter, o sea, que aprobó el préstamo, lo veo por primera vez con con unos maones deshilados y en chancleta, y yo Ay, lo no. miré, y yo, pero Tampoco así, Yo los he Juan. y yo, visto. pero es el underwriter, o sea, y yo empiezo a ver algunos compañeros de la industria, que vivían la actividad, como iban vestidos, y me decían: "No, es que acá eso, ya no lo miran, o sea, no es tan importante". Pero banquero hipotecario, ¿cómo anda así? ¿No? Y me decía: "¿Y cómo vende?". Y yo, pues, con el tiempo fui modificando. Tampoco es que voy a ver un cliente, No puedo. como si estuviera en casa, en chancleta, eh, pero no como en Puerto Rico, que había que estar todo el tiempo de punta en blanco, o sea, en Puerto Rico es como que dime quién eres y Como en Venezuela. sí, es todo apariencia, Claro, aquí no realmente. es algo un poco diferente en el sentido de que vestirse bien, en mi opinión, no es llevar el logo de una marca puesta. Cuando yo hablo de aparentar es eso exactamente. Es que tengas el BM o el Mercedes o el Porsche o lo que sea, que tengas las marcas por todos lados de pies a cabeza. Es ese tipo de aparentar, pero yo creo que también es por eso, porque venimos de una cultura donde tenemos que vestir así. Yo no sé si yo te hubiera agarrado o tomado en serio con jeans y chancletas, como loan officer, ¿me entiendes? Y No puedes entrar a una oficina, o sea, en mi opinión, no sé, no puedes entrar a una oficina así. no, yo tampoco me tomaría en serio, créeme. Y lo he visto Realtor y entonces van chancleteando por ahí y yo, Dios mío, pero no pueden ni siquiera levantar el pie para caminar. No va. Con las chancletas por ahí, uno que, ok. No, yo me acuerdo que una vez, en el primer lente que trabaja aquí, llegó una long officer a entrevistar, pues, la jefa que tenía era latina. Y entonces, cuando yo miro a la long officer y la miro a ella me mira a mí y la mira a ella. O sea, un suéter, un mount y sandalias. Y yo le digo, le digo a la jefa que ella estaba en la casa o yo para el mall, no para una entrevista de empleo, porque era, o sea, no, o sea, puedes andar en sandalias, pero las sandalias que sean no eran de esas sandalias. Sí, esas radeo que son Sí, sí, igualito, chancleta. así. Y yo dije: "¿Y esa es la long officer aquí?". Y yo: "Sí, bueno, long officer". Y no la contrató, obviamente, porque no, es que Ay, no. simplemente con por como estaba vestida ya dice mucho, Claro. realmente dice Correcto. mucho. Entonces, y no la cogió por eso, porque realmente fue por la vestimenta. Ahí hay que saber cómo vestirse en esta Coger su industria. momento. Sí, es un momento para uno vestirse realmente. Ya. ¿Harías algo diferente? Posiblemente hubiera tratado en mi juventud de escalar quizás otras posiciones fuera de ventas, como quizás un underwriter, porque me gusta analizar. Me hubiera gustado siempre ser procesador también, me hubiera gustado también ser procesador, comenzando ya al principio de mi carrera. Me hubiera gustado escalar en otras áreas que no fuera venta. Pero ahora que estás acá, ¿cómo agarras esta herramienta? ¿Cómo sales? O sea, ¿cómo sales después de tantos años haciendo lo mismo? Em, ¿Buscas otras estrategias para retirarte? Porque como dijimos, esto es pura comisión. Sí, no, en esto hay que prepararse desde joven en cuestión de saber, hacer inversiones, como fueron otras inversiones adicionales, cosa que uno cuando se retire tenga un sustento económico que no dependa de esto, porque no pretendo estar a mis 60 años todavía siendo vendedor de hipotecas. Yo pienso que esto es más un vendedor por momento, o sea, tener compitiendo contra un veinteañero, un treintañero donde se ve la energía. Ya a unos 60 yo pienso que me verán cansado. Entonces, quizás no vea ese momento de que quizás diga esta persona está con uno de 20 y de 30 porque no ve con más energía que con uno de 30, que con uno de 60 con que tenga conocimiento. Aparte que también todo el tipo de trabajo que demanda mucho esfuerzo mental.
y pienso que ya a esa altura no tendría quizá la fuerza mental como para hacer. Yo creo que Así que también me he ido preparando, la paciencia se pone más cortita, Sí, Yo digo la fortaleza. la fortaleza. sí, también se pone más cortito. Entonces sabemos que no vas a ir a vender carros después cuando te retires. No, cuando yo me retiré de la hipoteca es porque me retiré de la industria completamente, no volver a hacer más hipoteca. Y estaré viviendo de las inversiones que ya he hecho durante No venden durante mi carro, vida. No va a vender carros. No, de vender ni carro. carro, ni llavero, ni nada. Bueno, yo creo que ya vamos a terminar por hoy, pero tengo una última pregunta, ¿sí? Porque podemos pasar horas hablando contigo. Pero ¿tú crees que hay otros Juan González entrando en la industria o tú crees que esto está cambiando? No, yo pienso que el Juan González como yo se quedan bien poco y ya de mi edad técnicamente ya están extintos. O sea, yo pienso que el que está entrando hoy en día a la industria es una persona totalmente diferente, trabaja totalmente diferente a como yo trabajo, o como yo trabajo. O sea, realmente no pienso que esté entrando un Juan González en estos momentos. Yo pienso que ya ese Juan González ya pasó. ¿Tú crees que no hay la misma hambre que había antes? Como que yo lo veo así, por eso te pregunto. Sí, no, lamentablemente veo muchos compañeros jóvenes que no los veo con esa hambre, esa ambición, no ambición de ser y hacer dinero, simplemente del estatus. O sea, mucha gente no entiende en eso, o sea, es el orgullo propio de que: "Mira, yo soy un top producer, yo hago tanto". No es que me gane tanto, no, es que yo sirvo tanto. Ese orgullo propio No está. no está, o sea, veo mucha gente conformista, muchas personas que quieren que le dé desde jóvenes que le lleguen todo de la mano, no quieren pasar el trabajo. O sea, a veces yo los veo en redes sociales diciendo mucho, hablando mucho, y cuando viene a la vida real, lo que viste en redes sociales no existe, porque la persona en sí no existe. Es todo actuado prácticamente. Entonces, veo que como que le faltan el respeto al negocio en cuanto a eso, porque si tú estás haciendo un video, porque yo conozco a uno que hace el video y lo conozco en persona, es la misma persona. O sea, él no actúa, él dice la verdad. Pero claro, él ya es una persona que ya tiene 15 años en la industria y es una de las personas, de los pocos Juan González que te diría que quiere. Pero personas jóvenes hoy en día que están entrando ahora, que no tienen 2 años en la industria, no. Esas personas no los veo con esa hambre, no los veo con esas ganas, Dedicación al cliente. dedicación al cliente, da lo mismo, no calificaste para ver y consigue a otro. O sea, Poca tolerancia. sí, no tienen tolerancia, no están ahí para orientar al cliente. Simplemente son vendedores que si no están listos para comprar ahora, pues tú no sirves. Sí. Me llama cuando es listo. Yo creo que eso va también de la mano de los tipos de generaciones que están saliendo. No es por hablar mal de jóvenes ni nada. No quiere decir que no existan este tipo de personas, pero escucho la historia de mi mamá, escucho tu historia, escucho las historias de otros de qué tuvieron que pasar para llegar a donde están. Y los de hoy en día, lo que he escuchado de las personas es que te cuentan el momento difícil y tú lo escuchas y tú, ¿en serio? Eso no es difícil. Ya va. ¿Estás sin casa? No. ¿Estás sin carro? No. ¿No tienes comida? Sí, tengo comida. Ok. ¿Puedes pagar las facturas de luz, agua y eso? Sí. No, está lo difícil. Ya. Es como cuando vino la pandemia, muchos jóvenes que no tenían 2 años aquí en este negocio, para ellos fue el fin del mundo. Sí, sí. Y pues ahora yo estaba con otro compañero que también tiene 30 y tantos años en el negocio y nos miramos y antes que nos encerraran prácticamente, dijimos, cuando vivan en un 2008, que me llamen, porque aquí el teléfono nunca dejó de sonar. No. Ujú. En el 2008 el teléfono no sonaba, para nada. Qué correcto. Y si sonaba era un cliente diciendo: "Estoy perdiendo mi casa, ayúdame". Mm. En el 2020 con la pandemia, el teléfono cuando me llamaba era para referirme a un cliente para seguir comprando. Sí. Que la economía de hoy en día está mala, que los intereses subieron. Cuando yo empecé estaba en 9.5 y me daban las gracias por el interés de 9.5. Oh, wow. Y hoy en día le doy un 7 y es como si estuviera insultándolo. Ujú. Y el interés que hay ahora mismo, o sea,
Y vuelvo y digo, que la economía está mala, que todo está caro. Pero no vivieron en 2008. Si vivieron en 2008, entonces ahí sí te digo, la economía está mala. Pero ahora sigue habiendo negocio, pero hay negocio para el que lo quiera, Eso es. realmente. Juan, te doy las gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Estoy muy, muy satisfecha de esta entrevista contigo. Gracias a ustedes también por escucharnos. No se te olvide darle like a nuestros videos, suscribirte en nuestro canal y sobre todo activar la campanita para que te puedas recordar los próximos videos que tenemos. Sin yo, donde yo nunca estoy solo.